presencia. A cada papá que aquí se encuentra, Señor, te pedimos que les bendigas, que les guardes, que les llenes de tu paz, de tu presencia, de tu amor, Señor. Que a través de tu palabra, como lo haces, haznos ver la responsabilidad que tu palabra nos asigna como cabezas de nuestros hogares, pero ejercidas en amor, Señor, para ser de bendición para la familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, que quieres lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Alabamos, bendecimos tu nombre y pedimos tu bendición, salud y fortaleza para cada padre que aquí se encuentra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A ver si me pueden poner aquí se llama la enseñanza de ahora, el corazón paternal de Dios. Ya tienen ustedes ahí sus bosquejos para que los vayan llenando. A ver si me ayudan a cambiarlo porque no se quiere cambiar aquí. Okay. Fíjense, en el Museo de Stedelijk en Ámsterdam, Holanda, hay un cuadro del pintor Karel Appel denominado El Hombre, donde aparece una figura humana pintada en colores oscuros que comunica mucha frialdad y dureza. No quiere hacer el cambio aquí, no sé si no sirva la batería. Sí sirve porque se... Ok. Originalmente el cuadro se llamó Mi Padre. Y fíjense, esto nos hace pensar qué clase de relación tenía el pintor con su padre, ¿no? A ver si me lo pueden cambiar, porque esto no está cambiando. Por favor, allá arriba, ¿no? Ok. Dice en Proverbios 4:4, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. El padre le enseñó que buscara a Dios a su hijo. Fíjense qué importante es eso, que los padres pasemos tiempo con nuestros hijos y los instruyamos en la palabra de Dios. Dios le da la principal responsabilidad al padre. A ver si Vamos a hablar de nuestra percepción de Dios. Fíjense, debido a la mala relación con su padre, la mayor parte de la gente no conoce a Dios como un padre amoroso, porque no tienen una imagen clara por parte de su padre terrenal. Y no conocen a Dios el Padre como un Padre amoroso al cual amar y en quien confiar. Yo recuerdo una persona hace muchos años, cuando yo tenía poco tiempo de convertido, una mujer que entregó su vida a Cristo y después le hablamos que Dios Padre la amaba. Dice, del Padre yo no quiero saber nada, yo quiero saber solo de Jesús. Y platicando con ella vimos que su padre había abusado de ella, imagínense, ¿no? Y tenía una imagen terrible, ¿no? Así que necesitamos, la gente tiene que ser sanada y restaurada, los que pasaron por situaciones de esas tan terribles, ¿no? La siguiente, fíjense, dice en el Salmo 78, verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Dice, está hablando del pueblo de Israel, de la generación anterior, generación que no dispuso su corazón ni fue fiel para con Dios su espíritu. Así fue esa generación. Y ahora parece que está al revés, las generaciones que siguen atrás como que están más rebeldes contra los padres, ¿verdad? Y contra todo. Ahora, el propósito de Dios, fíjense, es que lo conozcamos. Él quiere que lo conozcamos de una manera personal, que lo amemos, ¿no? Que le obedezcamos y que vivamos en santidad y nos amemos unos a otros. Dice en Efesios 1, 4 y 5, Dios nos escogió en Él, fíjense, a través de Jesús, desde antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Hay un escogimiento, pero fíjense, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Aquí vemos que hay una predestinación, ¿no? ¿Pero para qué? Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En mexicano, porque le dio la gana, ¿no? Al Señor. Así que qué bueno, ¿verdad? Fíjese, sin embargo, nuestro egoísmo y nuestras propias heridas emocionales nos impiden ser las personas que nuestro Padre Celestial desea que seamos. Ahora, Jesús honra a su Padre purificando a la iglesia.
Y lo mismo debemos hacer nosotros con la familia, ¿no? ¿Para qué dice en Efesios 5:27? Para presentársela a sí mismo, fíjense, como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así el padre tiene que presentar a su familia delante de Dios, ¿no? Por eso tiene que orar por ellos, tiene que interceder por ellos, tiene que bendecirlos, ¿no? La falta de amor, la violencia intrafamiliar, la dureza excesiva, el abuso infantil y el divorcio han provocado falta de comunicación y muchas heridas emocionales en muchas personas, provocando que tengan un concepto equivocado de Dios. Entonces tienen otra imagen de Dios por la imagen del Padre terrenal que tienes. Y muchas veces hasta cierto resentimiento y rechazo que se refleja en sus rostros. Les dije que en una prisión en los Estados Unidos, el Día de la Madre, repartieron tarjetas y les faltaron. Había como 6,000 presos y ellos se llevaron unas 2 o 3,000 y tuvieron que necesitar más para que los presos le enviaran a sus mamás. Y el Día del Padre pidieron muchas y ¿saben qué? Solo pidieron 4. Y a los demás los interrogaron para saber qué pasaba. Y dicen, la mayoría dijeron, estoy en la cárcel por culpa de mi padre, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Así que, y sin embargo, fíjense una cosa, en estudios que se han hecho, los padres judíos, en proporción a la cantidad de gente que son, por ejemplo, en los Estados Unidos, son los que tienen, había solo 13 en una prisión, donde hay más de 500,000 de judíos, solo 13 judíos, padres judíos metidos ahí. ¿Por qué? Porque muchos de ellos, aunque sea por tradición, siguen las enseñanzas de la palabra de Dios y se las enseñan a sus hijos. Y eso le ayuda a cambiar a la persona, ¿no? Dice la Biblia, en la falta de amor, todo lo que ha pasado ha provocado falta de comunicación, muchas heridas emocionales. En muchas personas ha provocado que tengan un concepto equivocado de Dios, ¿no? Y hasta cierto resentimiento y rechazo, y eso lo reflejan en sus rostros. Por ejemplo, yo a veces veo a una mujer, una pareja que entra y la mujer toda triste, pues ya me imagino cómo la da de tratar este ingrato, ¿no? Porque la gente refleja en su rostro lo que vive, ¿no? Y vean lo que dice la Escritura en Proverbios 15:13, el corazón alegre se refleja en el rostro, y el corazón dolido deprime el espíritu, pero también se refleja en el rostro, ¿no? Y deprime el espíritu. Entonces una persona que anda con depresión. Ahora, vean esto, Dios quiere restaurarnos mediante el poder sanador de su amor. El deseo de Dios es restaurarnos, es sanarnos. Todos hemos sufrido heridas emocionales de alguna manera. Dios nos diseñó para iniciar nuestra vida como bebés. Y fíjense, al empezar como bebé estamos totalmente dependientes e indefensos. El bebé requiere del cuidado de su papá y de su mamá. Él no puede salir adelante. Muchos animalitos al nacer pueden ya vivir y salir adelante solos, pero los niños no. Un niño, si lo dejan sus padres, se muere, ¿no? Son totalmente dependientes e indefensos, porque él desea que la familia, fíjense, fuera el lugar donde se mostrara su amor. Ese era el plan de Dios. Así que la idea de la familia fue de Dios, ¿no? Dice en Efesios 3, 14 y 15, por esta razón, está hablando el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice, me arrodillo delante del Padre, de quien recibe nombre toda familia en el cielo y en la tierra. Del Padre, fíjense, de ahí viene la palabra de pater, que es padre, viene la palabra patria, y también deriva la palabra familia. Así que fíjense, todo deriva de Dios el Padre. Ahora, nuestro comportamiento refleja el amor y el trato que recibimos en el hogar. Así que esto es tan importante. A mí algo que me da tristeza es ver a cristianos que son bien entregados, pero que sus hijos son un desastre, se portan malísimo en todos lados, y los papás no hacen nada ni dicen nada. Digo, pues ¿qué les están enseñando a sus hijos? No los están disciplinando. ¿Y saben qué? Están formando delincuentes hijos de cristianos. A los hijos hay que disciplinarlos. A nosotros nos ha funcionado muy bien. Tuvimos que disciplinar a nuestros hijos y la familia ve bien. Es importante hacerlo como dice la palabra. Mis hermanos no disciplinaron a sus hijos y mucho desastre hay ahí. Qué bueno que ahorita nos trae mi hermana, pero lo va a oír en la tercera, ¿no?
Ahora, los hijos son una herencia del Señor. Fíjense, esto es lo importante. Los hijos no son nuestros, son de Dios, nuestros hijos. Y son una herencia que Él nos da para que hagamos algo con ellos, para que los formemos como hombres y mujeres de Dios, ¿no? Los frutos del vientre son una recompensa. Tiene que verlo así. Su hijo es una bendición. Nunca le diga a su hijo que es tonto, que no sirve para nada, que es un inútil, porque lo va a destruir. Para un niño es muy importante las palabras que salen de su papá y de su mamá, y luego de los maestros o de cualquier otra autoridad. Pero de los padres es importantísimo. Usted debe considerarlos como un tesoro, una recompensa, porque eso es lo que Dios dice que son. Y cuando se los dice, ellos se reafirman también en su carácter. Si no, por eso muchos crecen tímidos e inseguros, porque son maltratados, ¿no? Fíjense, nuestro mundo se encuentra lleno de personas que son, que han sido heridas en su casa, por los maestros en la escuela, a lo mejor, que es mucho menos, más el daño de los padres en la casa. Y están resentidas, están acomplejadas, están desanimadas, están angustiadas, son personas agresivas, muchos de ellos. Ve lo que dice en Proverbios 18:14: el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará al de ánimo angustiado? O ven una gente que siempre se queja, que siempre está angustiada, uno le saca la vuelta. Todos queremos tratar con gente positiva, ¿no? Que no se está quejando de todo. Gracias. Ahora, ¿cómo recibir sanidad emocional y espiritual? Vamos a verlo. Ahora vean esto. Desde la antigüedad, el profeta Isaías anunció que Dios enviaría un Salvador para rescatar al hombre de su pecado, de su enfermedad, de su egoísmo, de su dolor, de su desprecio y de la falta de paz. Jesús viene a sanarnos de todo. Y cuando una persona se entrega a Cristo, debe de haber un cambio en su vida. A mí me ha tocado ver personas así hasta súper acomplejadas cuando se convirtieron al Señor y creyeron en Él completamente, y Dios las cambió y se le quitó todo eso, porque se dio cuenta que si Dios la ama, si es importante para Dios, usted está bien y lo ama la persona más importante del universo, entonces usted puede estar seguro, ¿no? Y puede estar confiado en que es una persona amada y aceptada. Y Dios nos ve así. Salud. Vean lo que dice la Escritura acerca de Jesús. Él sufrió eso también, despreciado y rechazado por los hombres. Así le pasó a Jesús. Varón de dolores, sufrió mucho, hecho para el sufrimiento. Fíjense, Dios el Padre envió a su Hijo para que sufriera por nosotros, ¿no? Él fue hecho para eso, para venir a morir. De Cristo, desde que nació para morir por ustedes y por mí. Dice, esa fue la razón. Hecho para el sufrimiento. Dice, todos evitaban mirarlo cuando fue golpeado, maltratado. Imagínense cómo se veía. Fue despreciado y no lo estimamos. Ciertamente Él cargó con nuestras enfermedades y soportó nuestros dolores, nuestras dolencias, pero nosotros lo consideramos herido y golpeado por Dios y humillado. No que Dios lo golpeara directamente, pero Dios permitió que eso pasara. ¿Para qué? Para salvarnos, lo permitió. Fíjense, permitió que su Hijo sufriera para salvarnos a nosotros. Y a veces nosotros, muchas veces como padres, no permitimos que nuestros hijos sufran cuando hay que darles unas 2 o 3, ¿no? Dicen, no, pobrecito, ¿no? Los derechos humanos ahora. Los derechos humanos como que se han salido del lugar, se los digo con todo respeto, pero cuidan más a los criminales que a la gente normal, ¿no? Quizá, claro que hubo abuso antes, pero ahora el abuso está siendo por ese lado, ¿no? Fíjense, esa sanidad que trae Jesús abarca tanto la culpabilidad de nuestro egoísmo, porque nosotros nos sentimos culpables por nuestros pecados, pero el Señor nos sana como sus consecuencias, heridas y cicatrices en nuestra personalidad y emociones. Todo eso lo quiere sanar el Señor. Todas las heridas que tenga las quiere sanar el Señor. Vean, en Jesús dice en Isaías 53:3, despreciado y rechazado por los hombres, varón de dolores, hecho para el sufrimiento. Todos evitaban mirarlo, fue despreciado y no lo estimamos. ¿Cómo quedó?
Y el Padre lo permitió por amor a nosotros. Ahora, la Biblia describe la sanidad y liberación que traerá el Mesías prometido en el futuro. Ven lo que dice en Isaías 61, verso 1. Esto fue más o menos 700 años antes de Cristo. Dice: el Espíritu del Señor Omnipotente está sobre mí, dice el profeta Isaías. Pero está hablando del Mesías. Es una palabra mesiánica de lo que el Mesías iba a hacer en el futuro. Por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar los corazones heridos, a proclamar liberación de los cautivos y libertad a los prisioneros. De hecho, Jesús, cuando empezó su ministerio ahí en una sinagoga en Nazaret, empezó leyendo esta escritura y se la aplicó a él, ¿eh? Así que era una escritura mesiánica. El rey David profetizó la sanidad que el Mesías, o sea Jesús, traería. Esto lo dijo 1000 años antes de Cristo. Dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Fíjese, si usted está quebrantado de corazón, el Señor está cerca de usted y salva a los de espíritu abatido. Muchas veces el abatimiento, la congoja, el sufrimiento nos hace reconocer más nuestra necesidad de Dios. Cuando todo va bien, como que no reconocemos nuestra necesidad de Dios, pero cuando pasamos problemas, reconocemos nuestra necesidad de Dios. Nomás les pongo el ejemplo. Yo tuve un jefe que se reía de que yo era cristiano, pero un día le dijeron que tenía cáncer. ¿Y saben qué? Háblame de Dios. Se le quitó lo ateo. ¿Por qué? Porque tuvo una necesidad que antes no tenía, ¿no? Tenía que buscar ayuda de algún lugar. Dice la Escritura: muchas son las angustias del justo, pero el Señor lo librará de todas. Muchas son, van a venir muchos problemas. De hecho, Jesús promete, dice: en el mundo tendréis aflicción. Esto no lo predica mucha gente, pero yo se los digo porque la Biblia lo dice. Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción, en el Evangelio de San Juan, pero confiad, yo he vencido al mundo, dice. Ahora, Jesús vino a salvar, sanar y restaurar. Todo eso vino a hacer Él. Dice: Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Toda persona que tiene problemas se puede acercar al Señor. Desde la antigüedad se acercaban a Él y Él los sanaba, Él los restauraba, Él los bendecía, ¿no? Muchos piensan: ¿por qué permite Dios el sufrimiento y tantas catástrofes en el mundo? A mí me lo han preguntado mucho como pastor. Es una pregunta que mucha gente tiene, ¿no? Y fíjense, aquí me encontré, en la Biblia vienen las respuestas a todo, ¿eh? En Isaías 25, 5 y 6 dice: y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno, es el siempre eterno con Dios. Por esta causa la maldición consumió la tierra, y la tierra está bajo maldición, y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Porque hay dos características de Dios. Dios es amor, ¿no? Y por amor envió a su Hijo a morir por nosotros. Pero también Dios es justo, y por ser justo, Él no puede pasar por alto el pecado. Ahora la gente en este tiempo no lo quiere entender. Y vean, a unos criminales mata a 15, pues denle 10 años de prisión. Y la Biblia dice que el que hace eso pues tiene también que ser ejecutado. La Biblia sí habla pero claro que no por cualquier cosa. Más bien era por homicidio o por abusos terribles donde venía el castigo con la muerte, ¿no? Pero por eso es. Vean, Dios envió a su Hijo para salvar y sanar, para salvarnos de nuestro pecado, para sanarnos. Pero ¿cómo le hemos pagado? ¿Cómo le pagó la gente en su tiempo y su propio pueblo? Dice, ven lo que dice el apóstol Pedro, ahí en Hechos 2:22, dice: varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre ustedes, con todas las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este entregado por el determinado consejo anticipado conocimiento de Dios. Dios ya sabía que Cristo iba a morir por nuestros pecados. Lo prendieron y lo mataron por mano de inicuos. Aunque estaba en el plan de Dios que Jesús muriera en la cruz por nosotros, fueron los malvados que había en ese tiempo los que se juntaron. Ya habían Pilato y los escribas y fariseos, los líderes religiosos de Israel, el sumo sacerdote Anás y Caifás, que uno era suegro del otro. El Anás era el suegro de Caifás, y se pasaban el puesto. Uno era un tiempo y luego el otro, y así el sexenio se lo pasaban entre el suegro y el yerno.
Tremendos eran. Y ellos hicieron el plan para matar a Jesús, ¿no? Ahora, a pesar de que Jesús se le acusó injustamente, fíjense, a él se le acusó injustamente. Los seres humanos somos muy diferentes a Dios, fíjense. A mí, si a un hijo mío le hubieran hecho algo así, yo a la gente que hizo me los he hecho con todo el amor del Señor, ¿no? Ahorita como cristiano a lo mejor ya no, pero antes de ser cristiano sí. Ni lo hubiera pensado, ¿no? Y sin embargo Dios, fíjense cómo tuvo paciencia. A pesar de que Jesús se le acusó injustamente y se le llevó a la muerte siendo inocente, Él nunca se amargó ni se resintió, sino que constantemente perdonó. Vean las palabras de Jesús. Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí sabían. Bueno, no sabían que Él era realmente el Hijo de Dios, pero sí sabían que estaban cometiendo una injusticia. Y fíjense, Él siempre palabras de perdón, de restauración, ¿no? Las palabras de Jesús. Por eso se convirtió uno de los ladrones que estaban en la cruz con Él. Al ver la forma en que Él reaccionó, dice, un ser humano no puede reaccionar así. Este tiene que ser el hijo, tiene que ser Dios, tiene que ser el Hijo de Dios, porque si no, no puede reaccionar así. Y es cierto, un ser humano no puede reaccionar así. Jesucristo se sacrificó por amor a ti y a mí, fíjese, para identificarse con nosotros en nuestras debilidades. Pero Él nunca se resintió ni se amargó, y por eso Él puede restaurarnos. Fíjese qué importante, todas las injusticias que se cometieron contra Él. Si tú sientes que alguien ha cometido injusticias contra ti, imagínate Jesús, todas las injusticias que lo crucificaron sin tener la culpa, y Él nunca, fíjense, ni se resintió ni se amargó. Por eso Él puede restaurarnos. Y vean lo que dice la Escritura en Hebreos 4, 15 y 16. Porque no tenemos un sumo sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote, incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que ha sido tentado en todo de la misma manera que nosotros, aunque sin pecado. Él pasó todas las tentaciones que tú puedes sufrir, Él las pasó también. Nomás que no cayó en el pecado. Ese es el asunto con Jesús. Así que acerquémonos confiadamente, por eso Él nos entiende. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitemos. Debemos acercarnos a Él. Él nos entiende, entiende nuestro sufrimiento, entiende nuestras luchas, y por eso Él puede ayudarnos, y además Él quiere ayudarnos. Dice, Jesús vino a traer reconciliación en lugar de enemistad. Vino a traer sanidad donde había heridas. Vino a traer aceptación al que se siente rechazado, ¿no? Y el mundo rechaza por cualquier cosa, fíjense, por cosas que no son culpa de la gente, como el color, ¿no? o la situación social, ¿no? Y el mundo discrimina por todas esas cosas, y el Señor no. Parece que al Señor le gusta de todos colores y sabores, ¿no? Por eso Él hizo gente de todos colores y sabores. Y sin embargo los seres humanos discriminamos, pensamos que lo que somos nosotros es lo mejor, ¿no? Pero vino a traer, fíjese, a sanar al herido, aceptación al que se sentía rechazado, perdón al resentido y restauración al quebrantado. Y esa restauración comienza en la propia familia. Donde debemos enseñar a nuestros hijos a que sean restauradores es en nuestro propio hogar. Nosotros como padres, siendo con ellos así, con el ejemplo, les vamos a enseñar a nuestros hijos. Un hijo, ¿dónde va a aprender el amor? Pues del amor que vea entre su papá y su mamá. Si entre el papá y la mamá están como perros y gatos, ¿no? Pues imagínense, los hijos aprenden, pues cuando yo me case, me voy a comprar mis buenos guantes, ¿no? para empezar el pleito, ¿no? Y así es, se aprende en la familia. En la familia se va a aprender restauración. Vean lo que dice el último versículo del último libro del Antiguo Testamento. En Malaquías 4:6 dice, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos. Está hablando de Elías, ¿no? Y el corazón de los hijos hacia los padres. Porque estaba hablando que en los tiempos finales iba a haber mucha falta de comunicación entre padres e hijos. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. ¿Cuál es la maldición? En el Nuevo Testamento habla de los rebeldes y todo en el Evangelio de San Lucas. La maldición es la falta de comunicación entre padres e hijos, la rebelión.
entonces se va a manifestar la rebelión de una manera tremenda. ¿Qué es lo que estamos viendo ahora? Vean, en el país que más cosas se les han dado a los hijos es en los Estados Unidos, y donde la rebelión está peor es ahí. Estaba leyendo un artículo antier en el periódico que hacía una comparación. Dice, en Estados Unidos por cada 100,000 habitantes hay más de 5,500 presos en las cárceles. En el Japón, por cada 100,000 habitantes hay 37 presos. Dice, en el Japón. ¿Y saben por qué? Porque en la familia, al hijo que cae en la cárcel, le cortan la comunicación, lo consideran una desgracia. Entonces los hijos no quieren sentirse echados fuera de la familia, sino quieren sentirse aceptados. Claro, si no fue culpa de él, lo van a cuidar, pero si fue culpa de él, lo hacen a un lado. La esposa, la familia, todos lo hacen a un lado, ¿no? Entonces ellos no quieren que eso pase. Pero imagínense, se ve el resultado. 550 por cada 100,000 en los Estados Unidos y 37 en el Japón, ¿no? En las cárceles. Qué diferente. Pues en Japón uno puede dejar una bicicleta afuera de la casa y lo más seguro es que no se la roban. Aquí, si se voltea uno 3 segundos, ya se la llevaron, ¿no? Y ya ni siquiera lo ve el que la lleva, ¿no? Y hace algunos años no era así, hace 40 años no era así. Aquí en Mexicali podía hacer eso también. Algo ha pasado, ¿no? Muchos dicen eso porque se nos ha llenado de chilangos. No creo que sea por eso, pero puede tener algo que ver. Ahora, vean esto, las heridas emocionales nos enemistan, ¿no? Si no tratamos con el dolor y las heridas emocionales en nuestro corazón, fíjese, estas nos llevarán a enemistarnos con Dios. Vean, ahí está el punto. Cuando una gente tiene heridas en su corazón y no se tratan, van a llevarnos a enemistarnos con Dios. Nos vamos a enojar contra Dios, ¿no? Y estas nos llevarán a enemistar con Dios y con los demás también. Fred McClung, un psicólogo cristiano, llama a esta enemistad el síndrome de Saúl. Y vamos a ver quién es Saúl. Saúl era un hombre alto y bien parecido y de aspecto agradable, así como su pastor, ¿no? Pero con un corazón lleno de celos, envidia e inseguridad. Bueno, así era yo antes, pero el Señor nos va cambiando, ¿no? Cuando el profeta Samuel le dijo que iba a ser rey, fíjese lo que contestó Saúl. ¿Por qué me dices eso?, respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel? ¿Y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? ¿Cómo me escoges a mí si yo soy inadecuado? Soy la peor persona en la que puedes pensar. Fíjese, esa es la imagen que él tenía de sus padres, de que él no valía nada y que era de la tribu más insignificante y de la familia más insignificante. Vean qué importante que nosotros como padres hagamos ver a nuestros hijos que son importantes. A mí algo que me ha gustado del señor Mallorquín, el papá de José Mallorquín y de Abraham, que han venido aquí, es que ellos emigraron hace muchos años en los Estados Unidos, ¿no? Y él les dijo: hijos, ustedes no son menos que ningún, bueno, él dijo gabacho, con todo respeto por si hay aquí alguno, ¿no? Ustedes no son menos que ninguno de ellos, ustedes son más. Ahora el problema es bajarlos, ¿no? Porque se sienten más, ¿no? Nunca se sienten menos. Entonces, pero vean qué importante es lo que hace un papá o la mamá. Si dicen: no, ustedes son menos que estos, se van a sentir menos. Pero si usted le hace sentir, pues somos iguales, ¿no? Porque para Dios somos iguales. Nadie es superior a otro, ¿no? Y de hecho somos superiores en algo, pero el otro es superior a nosotros en otra cosa. O sea que, porque tenemos diferentes dones y cualidades, ¿no? Pero nadie es como persona superior a otra persona. Pero este se sintió de alguna manera así. Eso es lo que recibió de su familia, de su padre, fíjese, de que él era poca cosa y se sentía así. Pero vean esto, fíjese, Saúl buscaba unas burras que se le habían perdido a su padre. Se le perdieron las burras y le dijo: hijo, tú vete a buscar las burras, ¿no? Un burro para encontrar las burras, ¿no? Porque así se sentía Saúl, acuérdense por lo que vimos, ¿no? Cuando se encontró con el profeta Samuel. Pero cuando el profeta iba a ungirlo, fíjense, por su inseguridad se escondió Saúl. El profeta lo iba a ungir para que él fuera el próximo rey de Israel, pero Saúl por su inseguridad que tenía se escondió. Ven lo que dice en 1 Samuel 10:22: de modo que volvieron a consultar al Señor: ha venido aquí ese hombre, porque no lo encontraban.
Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Había un equipaje ahí de cosas y ahí se había escondido, porque estaba acomplejado, se sentía poca cosa. Ahora fíjense, Saúl se percibía a sí mismo como inadecuado, pero ¿cómo lo veían Dios y el profeta Samuel? Vean, dijo entonces Samuel a todo el pueblo: miren al hombre que el Señor ha escogido. No hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Vive el rey!, exclamaron todos. Fíjense, Dios lo veía como alguien adecuado para llegar a ser rey. Y el profeta también. Y él se sentía poca cosa. Nosotros tenemos que vernos a nosotros mismos y ver a nuestros hijos como Dios nos ve y como Dios los ve a ellos. No se fije por alguna cualidad y no lo compare. A ningún hijo compare con otro hijo. Digo, las comparaciones son odiosas. A mí me choca que me comparen. Que mi esposo me dice: no, que parece Superman o Tarzán. A mí no me gusta que me ande comparando, ¿no? Bueno, y menos una comparación negativa, ¿verdad? Así que acuérdense de que no hay que compararse, ¿no? En un principio, esa risa de eso. En un principio el rey Saúl dependió de Dios, fíjense, él estaba dependiendo de Dios. Y con su ayuda derrotó a los amonitas. Inmediatamente cuando él lo nombraron rey, lo atacaron las amonitas. Siempre que recibimos una bendición de Dios, va a venir un ataque del enemigo, de Satanás, en cualquier forma, en una tentación, en alguna manera. Así que él lo nombran rey, él iba a estar contento, no. Ahí es donde empiezan los problemas, ¿no? Y lo atacaron los amonitas, el rey de los amonitas. Pero dice la escritura en 1 Samuel 11:11, al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas. Invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. Destruyeron a todos sus enemigos. Él se sentía poca cosa, pero dependió de Dios, confió en el Señor y derrotó a un ejército más poderoso que el ejército de Israel. Ahora vean esto, más adelante, al ser atacado por los filisteos, Saúl presentó a Dios el sacrificio que solo le correspondía presentar al profeta Samuel, ¿no? Y por eso Dios se desagradó de él, porque estaba haciendo una función que no le correspondía. Uno no se puede nombrar algo, como a algunos les gusta nombrarse pastores, ¿no? Dios llama a las personas, se le va poniendo un sentir, lo va confirmando a través de otros. No es porque a mí se me antojó ya, ¿no? Y lo va a confirmar, Dios tiene que confirmarlo. Ese sacrificio solo le correspondió ofrecerlo al profeta, y por ello Dios se desagradó de él. Y vean lo que le dijo: eres un necio, le dijo Dios a través del profeta Samuel. Le replicó Samuel: no has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor habría establecido tu reino sobre Israel para siempre. Fíjense qué tremendo, o sea, sobre ti y tus descendientes. Pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, pues tú no has cumplido su mandato. Y fue donde Dios buscó a David, al rey David, que llegó a ser el mejor rey de Israel, ¿no? El rey Saúl fue desobediente a Dios, fíjense, no obedeciendo las instrucciones de destruir a los amalecitas. Después le mandó destruir a los amalecitas. ¿Por qué? Porque los amalecitas, cuando los judíos venían de Egipto hacia la tierra prometida, Amalek y su ejército se atacaron la retaguardia y mataron a ancianos y a niños y mataron a mucha gente de Israel. Entonces Dios mandó ese castigo, porque todo lo que sembremos vamos a cosechar, ¿no? Contra ellos, porque buscaba, pero fíjense, no obedeciendo las instrucciones de destruir a los amalecitas, porque buscaba la aprobación de la gente más que la aprobación de Dios. Y Dios se enojó y le dijo al profeta Samuel: me arrepiento de haber hecho rey a Saúl. Dice, qué tremendo eso, sí, de parte de Dios, que diga: me arrepiento de haber hecho a este, ¿no? Pues se ha apartado de mí y no ha llevado a cabo mis instrucciones. Tanto se alteró Samuel que pasó la noche clamando a Dios, estuvo pidiéndole a Dios por Saúl, ¿no? Toda la noche. Ahora veamos algunas características de la personalidad de Saúl, del rey Saúl. Primero, y fíjense, esto lo aprendió de su padre, ¿no?
o el padre no lo corrigió para que se desarrollaran estas características en él. Por eso nosotros como padres debemos de cuidar y atender a nuestros hijos y conocerlos. Primera fue su obstinación e independencia. O sea, él no se sometió ni a sus padres. Y ven lo que dice 1 Samuel 15:23, la rebeldía es tan grave como la adivinación. Dice, para Dios, por lo que vemos en la Escritura, los pecados más graves son el orgullo, el ocultismo, que es la adivinación, ¿no? Y la idolatría, ¿no? Que están relacionadas, pero dice, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia, o sea, el orgullo, como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Dice, qué tremendo, ¿no? Le tuvo que decir el Samuel. En segundo lugar está su orgullo. Por la mañana muy temprano se levantó y fue a encontrarse con Saúl, pero le dijeron, Saúl se fue a Carmel, donde está el monte Carmelo, donde el profeta Elías luchó contra los profetas de Baal, y ahí se erigió un monumento. Fíjense, era tan orgulloso que llegó a un lugar, derrotó a los amalecitas y se hizo un monumento. ¿Conocen algún político que haya hecho algo así? Bueno, aquí en México no hay porque son humildes, pero en otras naciones sí, ¿verdad? Se hizo su monumento, ¿no? Luego dio una vuelta y continuó hacia Gilgal, ¿no? Así que después de hacer la batalla se hizo un monumento como ganador de la batalla. Eso le gusta al ser humano, fíjense cuántos monumentos hay en todo el mundo de gentes. Napoleón se hizo varios, ¿no? En tercer lugar está su temor del hombre. Más que tener un temor reverente de Dios, tenía temor de la opinión del hombre. Dice en 1 Samuel 15:24, he pecado, admitió Saúl delante de Samuel, el profeta. He quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones, las del profeta. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Los soldados dijeron, deberíamos de quedarnos con parte del botín, y en lugar de decirles no. Y en ese tiempo, fíjense, los reyes eran los que mandaban. Ahora es al revés, ¿no? Pero en ese tiempo sí. Entonces los gobernantes muchas veces tienen que manipular para que se haga su voluntad. Pero en ese tiempo sí, sin embargo les hice caso, en lugar de hacerle caso a Dios. En cuarto lugar está su desobediencia. Dice en 1 Samuel 15:19-22, ¿por qué entonces no obedeciste al Señor? Le dice Samuel. ¿Por qué echaste mano del botín e hiciste lo que ofende al Señor? Te dijo que no guardaras nada de botín. Y Samuel le respondió, eso es lo que respondió Samuel, ¿no? ¿Qué le agrada más al Señor? ¿Que se le ofrezcan holocaustos y sacrificios o que se obedezca lo que Él dice? Porque Él dice, no, es que tomé esos animales para ofrecérselos en holocausto a Dios. El obedecer vale más que el sacrificio y el prestar atención más que la grasa de los carneros que en la antigüedad los judíos le ofrecían a Dios, ¿no? Así que vean, aquí dice qué es lo que es verdaderamente importante, ¿no? Para ubicarnos y para ubicarnos a nosotros, ¿no? Vamos a hablar ahora sobre la desobediencia que conduce a la rebelión. Fíjense, Samuel le habló a Saúl de parte de Dios. Y le dice ahí en 1 Samuel 15:23, la rebeldía es tan grave como la adivinación y la arrogancia como el pecado de la idolatría. Y como tú has rechazado la palabra del Señor, Él te ha rechazado como rey. Ahora, un pecado nos lleva a otro, vemos ahí. Si nosotros no tratamos con nuestras heridas emocionales como Dios lo dice, ¿no? Pidiéndole perdón al Señor o pidiendo sanidad y restauración, esas heridas nos llevarán a querer independizarnos de Dios y también de sus autoridades delegadas, y la persona no se le va a someter a nadie. Ve lo que dice 1 Samuel 15:24 y empieza, he pecado, admitió Saúl, he quebrantado el mandato del Señor y tus instrucciones, le dice a Samuel. Los soldados me intimidaron y les hice caso. Entonces ya no hizo la voluntad de Dios ni tampoco el mandato que Dios le dio a través de Samuel, sino que se dejó llevar por la opinión de la gente. Ahora, Dios se aparta del rebelde y amargado. Así que usted tiene que echar fuera su amargura. Y queda desprotegido. Sin la protección de Dios quedamos desprotegidos, pudiendo ser atacado por espíritus malignos. Entonces fue lo que le pasó a Saúl, vean. El espíritu del Señor se apartó de Saúl. Y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara.
Dice, el Espíritu Santo de Dios se apartó de Saúl, que lo había ungido para ser rey, y le envió un demonio para que lo atormentara, ¿no? Y fíjense, eso lo usó Dios también para que David fuera llevado a la corte, porque David tocaba muy bien el arpa, ¿no? Y lo mandaron llamar porque cuando él tocaba el arpa se le tranquilizaban los chamucos a Saúl, ¿no? Mientras alababa al Señor. Y ya la tuvo ahí estando como rey, lo tuvo ahí en la corte, y ahí David aprendió muchas cosas. Ahora, después que David mató al gigante Goliat, la gente lo aclamó y Saúl sintió envidia. Vean lo que dice en 1 Samuel 18:8. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo, a David dieron 10,000 y a mí 1,000. Porque decían, Saúl mató a sus 1,000 y David a sus 10,000. No le falta más que el reino. Pues fue profeta, ¿eh? Y lo hizo por envidia. Fíjese, le dio envidia, sintió envidia de David. A pesar de que David lo había salvado. Porque los filisteos lo iban a derrotar, y David se enfrentó contra el gigante. El que debía de haberse enfrentado contra Goliat era Saúl, porque Saúl era el más alto y era uno de los hombres más fuertes. Y sin embargo David, que era el chaparrito, fue el que se lanzó contra el gigante y lo mató, ¿no? Pero era bueno con la onda, ¿no? Vamos a ver 7 pasos para sanar heridas emocionales. Si usted tiene heridas emocionales o en sus hijos la detecta, siga estos pasos para ayudarles a sanarlas. Además, ahí tiene su bosquejo que ustedes se lo llevan, ¿no? Primero, reconoce tu necesidad de sanidad. Es lo primero. El que no reconoce que tiene un problema, pues no puede ser sanado de él. Debemos de ser sinceros. El pecado necesita ser perdonado. La herida necesita ser curada. Fíjese, el pecado perdonado, la herida curada, la atadura necesita ser liberada, ¿no? Si alguien tiene una atadura de algo, tiene que ser liberado de esos espíritus, ¿no? En segundo lugar, confiesa tus actitudes negativas. Tienes que confesarla. Las actitudes negativas que tengas, tienes que confesárselas a Dios, ¿no? Deja de coleccionar agravios y cambia tu actitud. Hay personas que son coleccionistas de agravios. A alguien le hacen algo y lo toma como personal, ¿no? Si a otro lo ven feo, él dice, como lo toma como si a él lo hubieran visto feo, ¿no? Y son coleccionistas de agravios, y como coleccionan, al rato se sienten agraviados por todo, ¿no? Entonces tenga cuidado de eso. Confiese sus actitudes negativas. Yo hice esto. Al Señor lo que le gusta es que reconozcamos. Fíjense, Adán, cuando Dios lo confrontó, le dijo, y Adán, ¿por qué caíste en este pecado? La mujer que me diste le echó la culpa a la señora, ¿no? Y luego a Eva le preguntan, y Eva dijo, fue la serpiente la que me engañó. Y la serpiente ya no tuvo a quien echarle la culpa, pero ahí había puro inocente, ¿no? Dios quiere que reconozcamos. Como David, cuando lo confrontó el profeta Natán, cuando él pecó también, él dice, reconozco mi pecado, y le pidió perdón al Señor, ¿no? Eso es lo que a Dios le gusta. Si pecaste, reconócelo. No andes diciendo, no, es que fue por mi esposa, o fue por o fue por el otro, o fue por aquel. No, reconoce que es tu pecado. Eso es lo que le gusta a Dios, ¿no? Y cambia tu actitud. Número 3, perdona a los que te han herido. ¿Qué dice en Mateo 6:14? Que perdonemos como Dios nos ha perdonado, ¿no? En el Padre Nuestro, perdónanos como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo no perdono, Dios tampoco me va a perdonar. Yo le estoy diciendo, Señor, como yo no perdono, tampoco me perdones. Y si el Señor nos perdona, ¿a dónde vamos a terminar? Ahora, en cuarto lugar, recibe el perdón. Pide perdón, pero recíbelo. Hay gentes que piden perdón, pero como que sienten que no lo perdonaron y siempre siguen pidiendo perdón, ¿no? Recibe el perdón. El saberse perdonado trae sanidad. Yo cuando me entregué al Señor, pues traía lleno de pecados, ¿no? La buchaca, como dicen, ¿no? Y el Señor me perdonó y me limpió todo. Dice, borrón y cuenta nueva. Dije, gracias, Señor, por lo que hiciste. Gracias, y me sentí muy agradecido con Él. Y me trajo sanidad, porque dijo, yo ya no tengo ninguna carga de culpa, porque el Señor me perdonó. Y porque Él lo dice en su palabra, lo creo, ¿no? ¿Ya? En quinto lugar, recibe el amor del Padre.
Ya que recibiste el perdón, recibe su amor. Dice, solo Dios llena nuestro vacío de amor. Todos tenemos una necesidad de amor, de que nos amen y de amar, de sentirnos amados, ¿no? Así que solo Dios llena ese vacío de amor, ¿no? Deja que Dios llene tu vacío de amor. Señor, llena mi vida de tu presencia y de tu amor. Gracias, Señor, porque tú me amas a pesar de cómo soy. Yo le dije al Señor, Señor, pues tú sabes la clase de bicho que soy, pero tú me perdonaste, gracias, ¿no? En sexto lugar, medita en los pensamientos de Dios. Tenemos que llenarnos de la palabra de Dios, como leyendo la Biblia, ¿no? En su palabra, conoce su palabra, estudia su palabra, medita los pensamientos de Dios y aplícatelos a ti. Y ahí vas a ver todo lo que Dios dice de ti. Y te va a traer sanidad y te va a traer restauración. Por ejemplo, el libro de los Salmos trae muchas palabras, ¿sí? O el libro de Proverbios, ¿no? De lo que Dios opina sobre nosotros, ¿no? En séptimo lugar, persevera. O sea, mantente firme en lo que Dios te dice. Porque una gente cree, sí, ya me perdonó el Señor y luego yo creo que ya me desperdonó, ¿no? No, lo que pasa es que ya caíste en otro pecado, ahora pide perdón por el otro, ¿no? Sí, pues ya, ¿no? Pero no andes pensando que Dios, si Dios ya te perdonó, ya te limpió, ¿no? Entonces, persevera y mantente firme en lo que dice la palabra de Dios. Ahora, cree esto: Dios es el Padre que de todo creyente, y Él nunca te va a fallar. Él es un Padre que nunca te va a fallar, ¿no? Esto es muy importante saberlo, ¿no? Dice en Deuteronomio 32:12, acerca de Benjamín dijo, y Benjamín era la tribu donde era Saúl, fíjense, que el amado del Señor repose seguro en él, en Dios, porque lo protege todo el día. ¿Cuánto? Todo el día. Y descansa tranquilo entre sus hombros, así como el bebé descansa tranquilo en los hombros de su papá, ¿no? Ayer hasta vi un anuncio en la televisión que estaba viendo lo del fútbol de México, ¿no? Y de un papá que se mete a la cuna con el niño, ¿no? Y el niño se le queda ahí dormido. Y un día me quise meter, pero me regañaron porque se va a romper la cuna. Bueno, pero fíjense qué bonito, ¿no? Dios nos trae sanidad y podemos descansar tranquilos ante sus hombros. Yo recuerdo un día que iba en un avión y que empezó un movimiento terrible en el avión, que dije, aquí va a terminar abajo esto, ¿no? Y me puse a pensar en ese momento, Señor, ahorita yo veo que tú traes el avión en tus manos. Todavía creo que tienes un plan para mi vida, así que tú vas a cuidar este avión. Y lo cuidó y aterrizamos bien. Y la gente gritando, llena de pánico por el movimiento tan tremendo que hubo, ¿no? Y a veces allá arriba sí da un poco de temor, ¿eh? No importa que sea pastor, allá arriba sí. Cuando hay mucho movimiento se siente feo. Y ahí sabe uno que el suelo pues queda era como a 30,000 pies, imagínense, ¿no? Bueno, Dios quiere sanar tu mente de toda ansiedad y preocupación. Muchas veces permitimos que las preocupaciones y ansiedades llenen nuestra mente y nuestro corazón, pero Dios quiere sanar tu mente de toda ansiedad y preocupación. Ven lo que dice en 1 de Pedro 5:7, depositen en Él toda su ansiedad porque Él cuida de ustedes. Toda la ansiedad, toda la preocupación, ponla en manos del Señor. Yo veo ahí con mi esposa, por ejemplo, uno de los defectos que tiene mi esposa, que tiene pocos, pero uno de los que tiene es que se preocupa mucho por las cosas, ¿no? Y yo no, y me dice conchudo. No, le digo, es que mira, yo he hecho mi ansiedad en el Señor, ¿no? Pues sí, yo hago lo que puedo. Porque imagínense, como pastor, si estoy llevando la carga de todos los que se me acercan y me piden oración por cosas y todo, pues no iba a dormir. Hay pastores que les pasa eso, ¿eh? Y llevan las cargas de todos y no pueden. Pero yo le digo, Señor, yo hago lo que puedo, voy a orar por la persona, voy a seguir orando, pero ya la pongo en tus manos, ¿no? Y ya descanso yo y duermo. Muy bien. Y mi esposa se queda preocupada y llorando, y es que ¿cómo se sentirá? Y se preocupa.
Y eso le causa enfermedad a ellas, porque el Señor dice, echa tu ansiedad sobre Él. Toda preocupación y ansiedad, échalas en Dios. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, nos está diciendo, cualquier ansiedad que sientas, ponla en los hombros del Señor, no la cargues tú. Si tú la quieres cargar, es porque te da la gana. Pero el Señor dice que se la pasemos a Él. Entonces yo se la paso a Él, ¿no? Yo soy bueno para delegar hasta las ansiedades, ¿no? Entonces, en conclusión, si sientes que tu relación con Dios ha sido obstaculizada por la falta de amor paternal, dile a Dios cómo te sientes. Díselo. Dile, Señor, me estoy sintiendo así, ¿no? Y pídele su ayuda. Perdona de todo corazón a quienes te han herido y tendrás paz con Dios a través de su Hijo Jesucristo, ¿no? Perdona de todo corazón. Vean lo que dice el Señor. A mí me encanta esta escritura en Mateo 11:28. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Y dices, el descanso está yendo a Jesús. Vengan a mí, carguen con mi yugo, o sea, sométanse a mí y aprendan de mí, de mi carácter, de cómo yo soy. Pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma. Así que si anda abrumada, busque al Señor, descanse en el Señor, y el Señor le va a dar su paz y lo va a llenar de su amor y de su presencia, y se va a sentir usted bien, ¿no? Vamos a orar, ¿no? Padre, queremos venir delante de tu presencia en este día, Señor, reconociendo nuestra gran necesidad de ti, Señor. Y Padre, ayúdanos, Señor, en cualquier herida emocional que tengamos, Señor. Ayúdanos a reconocer nuestra necesidad de sanidad, Señor. Si tengo un pecado contra ti, Señor, saber que tú me lo perdonas, Señor, y que necesito ser perdonado. Si tengo una herida, que esa herida necesita ser curada, y solo tu Hijo Jesús puede curarla. Si tengo una atadura en mi vida, necesito ser liberado, Señor, de esa atadura. Señor, yo te confieso mis actitudes negativas en este momento, Señor, y cambio mi actitud. Ya no quiero tener una actitud negativa, sino una actitud positiva, como lo dice tu palabra. Yo perdono a toda aquella persona que me ha herido, y lo hago de corazón, Señor, porque tú dices en tu palabra que si yo perdono, tú también me vas a perdonar, y yo voy a ser el más beneficiado cuando perdono. Y Señor, yo recibo tu perdón porque creo que me has perdonado. Y sé, Señor, que al recibir tu perdón estoy recibiendo sanidad. Y yo recibo el amor del Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús, porque tu palabra dice en Juan 3:16 que Dios el Padre me ama. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, Dios el Padre, que ha dado a su Hijo unigénito, que es Jesús, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo recibo tu amor, Señor, y recibo a tu Hijo, Señor, que es la mayor manifestación de tu amor para mi vida. Y Señor, te pido que tú llenes ese vacío de amor que hay en mi corazón, Señor. Que solo contigo, con tu presencia, Señor, me pueda yo sentir totalmente sanado y restaurado, Señor, sabiendo que tú estás viviendo en mi corazón y que tú me amas y que tienes un plan precioso para mi vida. Ayúdame, Señor, de ahora en adelante a ya no meditar en las cosas negativas que me sucedieron, sino meditar en lo que dice tu palabra, en todo lo que tú dices acerca de mí, Señor, para que mi vida sea sanada y restaurada. Y ayúdame a perseverar en lo que leo en tu palabra, a mantenerme firme en lo que tú dices en tu palabra. Yo te lo pido todo esto, Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesús. Gracias, Señor, porque tú me amas y tienes un plan precioso para mi vida. Y tú me sanas y me restauras, Señor, y me limpias de toda herida, Señor. Y yo pido tu bendición para cada padre que está aquí, Señor, que tú le bendigas y guardes. En el nombre de tu presencia, a cada papá que aquí se encuentra, Señor, te pedimos que les bendigas, que les guardes, que les llenes de tu paz, de tu presencia, de tu amor, Señor, que a través de tu palabra
como lo haces, haznos ver la responsabilidad que tu palabra nos asigna como cabezas de nuestros hogares, pero ejercidas en amor, Señor, para ser de bendición para la familia, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bueno, que quieres lo mejor para la vida de cada uno de nosotros. Alabamos, bendecimos tu nombre y pedimos tu bendición, salud y fortaleza para cada padre que aquí se encuentra. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. A ver si me pueden poner aquí se llama la enseñanza de ahora, el corazón paternal de Dios. Ya tienen ustedes ahí sus bosquejos para que los vayan llenando. A ver si me ayudan a cambiarlo porque no se quiere cambiar aquí. Ok. Fíjense, en el Museo de Stedelijk en Ámsterdam, Holanda, hay un cuadro del pintor Karel Appel denominado El Hombre, donde aparece una figura humana pintada en colores oscuros que comunica mucha frialdad y dureza. No quiere hacer el cambio aquí, no sé si no sirva la batería. Sí sirve porque se... Ok. Originalmente el cuadro se llamó Mi Padre. Y fíjense, esto nos hace pensar qué clase de relación tenía el pintor con su padre, ¿no? A ver si me lo pueden cambiar, porque esto no está cambiando. Por favor, allá arriba, ¿no? Ok. Dice en Proverbios 4:4, mi padre me instruyó de esta manera: aférrate de corazón a mis palabras, obedece mis mandamientos y vivirás. El padre le enseñó que buscara a Dios a su hijo. Fíjense qué importante es eso, que los padres pasemos tiempo con nuestros hijos y los instruyamos en la palabra de Dios. Dios le da la principal responsabilidad al padre. A ver si Vamos a hablar de nuestra percepción de Dios. Fíjense, debido a la mala relación con su padre, la mayor parte de la gente no conoce a Dios como un padre amoroso, porque no tienen una imagen clara por parte de su padre terrenal. Y no conocen a Dios el Padre como un Padre amoroso al cual amar y en quien confiar. Yo recuerdo una persona hace muchos años, cuando yo tenía poco tiempo de convertido, una mujer que entregó su vida a Cristo y después le hablamos que Dios Padre la amaba. Dice, del Padre yo no quiero saber nada, yo quiero saber solo de Jesús. Y platicando con ella vimos que su padre había abusado de ella, imagínense, ¿no? Y tenía una imagen terrible, ¿no? Así que necesitamos, la gente tiene que ser sanada y restaurada, los que pasaron por situaciones de esas tan terribles, ¿no? La siguiente, fíjense, dice en el Salmo 78, verso 8, y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde. Dice, está hablando del pueblo de Israel, de la generación anterior, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios su espíritu. Así fue esa generación. Y ahora parece que está al revés, las generaciones que siguen atrás como que están más rebeldes contra los padres, ¿verdad? Y contra todo. Ahora, el propósito de Dios, fíjense, es que lo conozcamos. Él quiere que lo conozcamos de una manera personal, que lo amemos, ¿no? Que le obedezcamos y que vivamos en santidad y nos amemos unos a otros. Dice en Efesios 1, 4 y 5, Dios nos escogió en Él, fíjense, a través de Jesús, desde antes de la creación del mundo, para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Hay un escogimiento, pero fíjense, ¿para qué? Para que seamos santos y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó. Aquí vemos que hay una predestinación, ¿no? ¿Pero para qué? Para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad. En mexicano, porque le dio la gana, ¿no? Al Señor. Así que qué bueno, ¿verdad? Fíjese, sin embargo, nuestro egoísmo y nuestras propias heridas emocionales nos impiden ser las personas que nuestro Padre Celestial desea que seamos. Ahora, Jesús honra a su Padre en proporción a la cantidad de gente que son, por ejemplo, en los Estados Unidos, son los que tienen, había solo 13 en una prisión donde hay más de 500,000 de judíos, solo 13 judíos, padres judíos metidos ahí. ¿Por qué? Porque
muchos de ellos, aunque sea por tradición, siguen las enseñanzas de la palabra de Dios y se las enseñan a sus hijos. Y eso le ayuda a cambiar a la persona, ¿no? Dice la Biblia, en la falta de amor, todo lo que ha pasado ha provocado falta de comunicación, muchas heridas emocionales. En muchas personas ha provocado que tengan un concepto equivocado de Dios, ¿no? Y hasta cierto resentimiento y rechazo. Y eso lo reflejan en sus rostros. Por ejemplo, yo a veces veo a una mujer, que una pareja que entra y la mujer toda triste, pues ya me imagino cómo la da de tratar este ingrato, ¿no? Porque la gente refleja en su rostro lo que vive, ¿no? Y vean lo que dice la Escritura en Proverbios 15:13. El corazón alegre se refleja en el rostro, y el corazón dolido deprime el espíritu, pero también se refleja en el rostro, ¿no? Y deprime el espíritu. Entonces una persona que anda con depresión. Ahora, vean esto, Dios quiere restaurarnos mediante el poder sanador de su amor. El deseo de Dios es restaurarnos, es sanarnos. Todos hemos sufrido heridas emocionales de alguna manera. Dios nos diseñó para iniciar nuestra vida como bebés. Y fíjense, al empezar como bebé, estamos totalmente dependientes e indefensos. El bebé requiere del cuidado de su papá y de su mamá. Él no puede salir adelante. Muchos animalitos al padre purificando a la iglesia. Y lo mismo debemos hacer nosotros con la familia, ¿no? ¿Para qué dice en Efesios 5:27? Para presentársela a sí mismo, fíjense, como una iglesia radiante, sin mancha ni arruga, ni ninguna otra imperfección, sino santa e intachable. Así el padre tiene que presentar a su familia delante de Dios, ¿no? Por eso tiene que orar por ellos, tiene que interceder por ellos, tiene que bendecirlos, ¿no? La falta de amor, la violencia intrafamiliar, la dureza excesiva, el abuso infantil y el divorcio han provocado falta de comunicación y muchas heridas emocionales en muchas personas, provocando que tengan un concepto equivocado de Dios. Entonces tienen otra imagen de Dios por la imagen del Padre terrenal que tienes. Y muchas veces hasta cierto resentimiento y rechazo que se refleja en sus rostros. Les dije que en una prisión en los Estados Unidos, el Día de la Madre, repartieron tarjetas y les faltaron. Había como 6,000 presos y ellos se llevaron unas 2 o 3,000 y tuvieron que necesitar más para que los presos le enviaran a sus mamás. Y el Día del Padre pidieron muchas y ¿saben qué? Solo pidieron 4. Y a los demás los interrogaron para saber qué pasaba. Y dicen, la mayoría dijeron, estoy en la cárcel por culpa de mi padre, ¿no? Qué tremendo, ¿no? Así que, y sin embargo, fíjense una cosa, en estudios que se han hecho, los padres judíos